Bienvenidos a este nuevo video sobre la historia de la encadenación de la Biblia. A lo largo de los siglos, esta sagrada escritura ha sido objeto de restricciones y encadenamientos por parte de diferentes actores y motivos. En este video, exploraremos algunos ejemplos significativos de estos episodios históricos. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo el control, la política y la lucha por la interpretación han dejado una huella en la historia de la Biblia. Comencemos. Número 1. La Iglesia Católica Romana. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica desempeñó un papel dominante en la sociedad europea, tanto en términos religiosos como políticos. La Biblia era considerada un texto sagrado y valioso, y se creía que contenía la palabra de Dios y la guía espiritual para los creyentes. Sin embargo, la interpretación de las Escrituras se consideraba una tarea compleja y reservada principalmente para el clero. La Iglesia sostenía que el clero, debido a su educación teológica y su ordenación sacerdotal, era el único grupo capacitado para interpretar correctamente la Biblia. Esta visión se basaba en la idea de que la interpretación de las Escrituras requería un profundo conocimiento de la teología, la tradición y el contexto histórico en el que se escribieron los textos bíblicos. Se creía que solo aquellos que habían sido formados dentro de la Iglesia y habían recibido la autoridad eclesiástica podían tener una comprensión precisa de las enseñanzas de la Biblia. Con el fin de mantener su autoridad y control sobre la interpretación de la Biblia, la Iglesia Católica limitaba el acceso de los fieles al texto sagrado. La encadenación de la Biblia en las iglesias era una práctica común durante este período. Los ejemplares de la Biblia se mantenían encadenados a los púlpitos o altares, lo que dificultaba su extracción y lectura por parte de los feligreses comunes. Esta medida tenía como objetivo asegurar que las interpretaciones de las Escrituras se transmitieran exclusivamente a través del clero y evitar la posibilidad de interpretaciones erróneas o heréticas que pudieran desafiar la autoridad de la Iglesia. Además, el control sobre la interpretación de la Biblia permitía a la Iglesia mantener su influencia y autoridad sobre los creyentes. Al ser los únicos intérpretes autorizados, los clérigos tenían el poder de proporcionar una guía espiritual y moral a los fieles, lo que fortalecía la posición de la Iglesia como intermediaria entre Dios y los hombres. Esta dinámica de control también brindaba a la Iglesia una forma de mantener la cohesión y uniformidad doctrinal en la comunidad de creyentes, evitando interpretaciones divergentes que pudieran generar divisiones o herejías. Sin embargo, a pesar de las restricciones impuestas por la Iglesia, hubo movimientos y figuras que desafiaron esta visión de exclusividad interpretativa. La Reforma Protestante del siglo XVI, liderada por Martín Lutero y otros reformadores, buscó poner la Biblia al alcance de todos los creyentes, traduciéndola a lenguas vernáculas y promoviendo su lectura y estudio personal. Este movimiento fue un desafío directo al control de la Iglesia sobre la interpretación bíblica y tuvo un impacto significativo en el desarrollo posterior de la religión cristiana. Número 2. Reforma Protestante y la lucha por la interpretación. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, liderada por Martín Lutero y otros reformadores como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, se produjo una importante transformación en la manera en que se abordaba la interpretación de la Biblia. Estos reformadores abogaron por una mayor accesibilidad de las Escrituras para todos los creyentes, promoviendo la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas, es decir, a los idiomas hablados por la gente común en lugar del latín utilizado en la liturgia y los textos oficiales de la Iglesia. La traducción de la Biblia a lenguas vernáculas permitió que los fieles pudieran leer y comprender directamente el mensaje de las Escrituras, sin depender exclusivamente de los clérigos para su interpretación. Este enfoque desafió el monopolio interpretativo de la Iglesia Católica, que sostenía que solo los sacerdotes y académicos entrenados estaban capacitados para interpretar correctamente la Biblia. El énfasis en la interpretación personal de las Escrituras fue un pilar fundamental de la Reforma Protestante. Los reformadores creían que cada individuo tenía la capacidad y la responsabilidad de acercarse a la Biblia y extraer su propio significado con la ayuda del Espíritu Santo. Esto contrastaba con la visión de la Iglesia Católica, que veía la interpretación como un asunto reservado al clero,
y basado en la tradición y la autoridad eclesiástica. La promoción de la lectura y el estudio personal de la Biblia por parte de los reformadores llevó a una creciente demanda de Biblias traducidas a los idiomas vernáculos. En respuesta, se realizaron numerosas traducciones de la Biblia a diferentes lenguas europeas, como el alemán de Lutero, el inglés de William Tyndale y la Biblia de Ginebra en francés. Sin embargo, la Iglesia Católica vio estas traducciones y la creciente difusión de las versiones reformadas de la Biblia como una amenaza para su autoridad y doctrina. Para frenar su propagación, las autoridades eclesiásticas tomaron medidas para restringir y censurar estas traducciones. Se confiscaron y se encadenaron ejemplares de las Biblias reformadas. Se prohibió su impresión y distribución, y se persiguió a aquellos que las promovían. Estos esfuerzos por frenar la difusión de las Biblias reformadas tuvieron un impacto limitado en última instancia, ya que la demanda de acceso a las Escrituras era alta y las ideas reformadas ganaron terreno. La disponibilidad de la Biblia en lenguas vernáculas permitió que las enseñanzas reformadas se difundieran ampliamente y contribuyó a la consolidación de las iglesias protestantes como alternativas a la Iglesia Católica. Número 3. Regímenes políticos autoritarios y la supresión de la religión. En algunos casos, los regímenes políticos autoritarios han utilizado la encadenación de la Biblia como parte de un intento más amplio de restringir la libertad religiosa y mantener un control absoluto sobre la sociedad. Estos regímenes pueden tener motivaciones ideológicas, políticas o incluso religiosas para limitar la influencia de la religión, incluido el cristianismo. La encadenación de la Biblia en estos contextos busca sofocar la práctica religiosa, evitar la disidencia y mantener una adhesión inquebrantable al gobierno o a una ideología dominante. En resumen, durante la Edad Media, la Iglesia Católica mantenía un control estricto sobre la interpretación de la Biblia, reservándolo principalmente para el clero. La encadenación de la Biblia en las iglesias era una medida para restringir el acceso directo de los fieles al texto sagrado y evitar interpretaciones divergentes. Este control permitía a la Iglesia mantener su influencia y autoridad sobre los creyentes, y se consideraba esencial para la cohesión y uniformidad doctrinal en la comunidad religiosa. Durante la Reforma Protestante, los reformadores promovieron una mayor accesibilidad de la Biblia para todos los creyentes, desafiando el monopolio interpretativo de la Iglesia Católica. Esto llevó a la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas y enfatizó la importancia de la interpretación personal de las Escrituras. La respuesta de la Iglesia Católica fue restringir la difusión de las Biblias reformadas, confiscando y encadenando ejemplares para evitar su lectura y propagación. Sin embargo, estas medidas no lograron frenar el impacto de la Reforma y la creciente demanda de acceso directo a las Escrituras.